El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Quiero hablar del tema puertas espirituales. Puertas espirituales. Cuando una persona construye un edificio, construye una casa, le hace puertas y ventanas. Y si usted es un buen constructor, un constructor profesional que sabe construir casas, usted sabrá que siempre la puerta del frente de la casa, la puerta principal de la casa, sea construida con la puerta principal, dando hacia los otros tres puntos cardinales. El que la construyó realmente no sabe mucho de construcción. En el mundo espiritual sucede lo mismo. En el mundo espiritual todo tiene puertas. Puertas de entradas y salidas. Usualmente se llaman portales. Portales espirituales. Y en este día quiero hablar de puertas espirituales. En Daniel capítulo 10. Dice, en el año tercero de Ciro, se cree que este hombre reinó aproximadamente 3 años. Rey de Persia. Persia, usted sabe que es donde hoy día está ubicado Irán. En esa área de Irán, Irak. Era un imperio grande. Y este imperio pues controlaba bastante terreno. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Dios le reveló a este hombre. Dios le abrió la cortina. Como el libro de Revelación o Apocalipsis significa abrir una cortina. Como cuando usted está mirando por la ventana y mueve la cortina para mirar a través del cristal y ver hacia la parte de afuera. Eso es lo que la palabra significa. Dios abrió y comenzó a mostrarle a este hombre, Daniel, varias cosas importantes que en las traducciones al español pues no se ve bien, pero en el idioma arameo, que fue la mayor parte del libro de Daniel escrito, se ve. ¿Qué demostró? Dice la palabra del Señor, y la palabra era verdadera, no que la palabra traía dudas, sino que hubo una confirmación, porque cuando Daniel ve estas revelaciones, yo creo que usted entienda que los capítulos 10, 11 y 12 es una visión completa. Está dividida en etapas. Es importante que usted entienda esto. Dice, la palabra era verdadera. ¿Por qué? Porque en esa visión él vio la venida del Mesías y también vio la resurrección de los muertos. Por eso es que más tarde el Señor, a final de capítulo,
le habla a él acerca de que él se va a levantar de entre los muertos. Porque en este verso él comienza a ver la venida mesiánica del Mesías y la etapa de la resurrección de los muertos. O sea, el Señor le mostró su venida y la resurrección de los muertos. Y este hombre, un hombre terrible en la mano de Dios, dice, y el conflicto era grande, porque también le mostró a él, amén, el conflicto espiritual de la gran batalla a llevarse a cabo en los tiempos finales. O sea, este hombre, en esta revelación, Jehová le abre como un pergamino y comienza a mostrar estas cosas a este varón Daniel. Ahora, dice la palabra del Señor claramente, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea, esta inteligencia que él tuvo no era una inteligencia natural. Dios le impartió una inteligencia para que pudiera entender lo que él estaba viendo, porque las cosas del Señor no se pueden entender a menos que sea por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que mucha gente se confunde porque quieren interpretar la palabra con conocimiento humano. Y el Espíritu Santo habló por el apóstol, dijo, no vengan ustedes con sabiduría de hombre, sino con revelación del Espíritu Santo de Dios. Y aquí es donde mucha gente comete muchos errores. La situación está de que, dice, en aquellos días yo, Daniel, estaba afligido por espacio de 3 semanas. Históricamente hablando, sucedía que habían revocado la construcción del templo. Había sido revocado. Y en el mundo espiritual ocurren muchas cosas. Daniel pudo ver maquinaciones espirituales. Pudo ver que en el mundo espiritual habían potestades y demonios que estaban atrasando y evitando que se levantara, amén, los propósitos de Dios, de su templo y las grandezas de Dios. Por eso es que muchas veces uno no entiende, porque como la gente a veces no comprende que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y tantas cosas satánicas en el aire. Quiero decirle que lo que pasa en la tierra, lo tangible, lo visible, primeramente ocurre en el mundo espiritual. Cuando una guerra se levanta y hay países que se van en guerra, antes que esa guerra se lleve a cabo, literalmente entre esos países ya hay demonios que la han preparado, la han organizado y la han lanzado. Los hombres humanos de carne y hueso son simplemente marionetas de las potestades en el aire. Y ahí es que quiero hablar de ventanas, de puertas y ventanas espirituales. Dice, en aquellos días yo estuve afligido por espacio de 3 semanas. 21 días, porque usted sabe que el número 21 es un número importante en la escritura de persecución espiritual. Este hombre estaba ahí porque a veces muchas veces la gente ayuna sin pedir dirección a Dios. Yo quiero que usted entienda que para Dios romper ciertas ataduras y puertas y abrir ciertas puertas, hay un número específico de dedicación a Dios. Y que muchas veces la gente piensa, porque venimos con una mentalidad tradicionalista y escuchamos y leemos a veces testimonios de personas y creemos que es así. No, Dios es un Dios de estrategias, como le decía antenoche, como le pasó a David, que le mandaba a esperar o a rodear los filisteos. Y si Dios, por ejemplo, pide porque va a romper ciertas ataduras, te va a pedir a ti cierto número de días de consagración. En este caso, las potestades, él mismo dice que el conflicto era grande
y Dios le envió a ayunar 21 días, que es el número de ataduras espirituales y manifestaciones espirituales. Y esta revelación venía claramente porque el Espíritu Santo le estaba diciendo, este es el esquema espiritual para vencer. De la misma manera que Dios dio los planos del tabernáculo a su siervo Moisés y a su ayudante Besaleel, así funciona todo en el mundo espiritual. Muchas veces uno no conquista victoria porque escuchamos mucha gente a veces que aman a Dios, leen la palabra, pero la aplican mal. Y aquí es que está la situación. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Dios pidió de este hombre una separación total, porque el conflicto en el mundo invisible era grande y difícil. Y este hombre había visto, vuelvo y repito, la venida mesiánica, resurrección de los muertos. Había visto, hermanos amados, el panorama, lo que Jehová le hizo con Moisés, que le mostró todo el panorama bíblico. Amén. Antes de morir, hizo con este hombre. Ahora, dice la palabra del Señor, y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del río Hidequer. Dios separa personas, Dios nos lleva a ubicaciones. ¿Por qué el Señor lo llevó ahí, al río Hidequer? ¿Por qué no se le reveló esta revelación donde él estaba? Porque hay puertas espirituales por donde se entra y por donde se sale. Juan, el discípulo amado, en Revelación capítulo 4, verso 1, dice estas palabras: y yo miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y para que esa puerta se abriera, tenía que Dios abrirla. ¿Por qué? Porque tanto las manifestaciones espirituales del Señor tienen lugares de entrada y de salida. Cuando Jacob tuvo el sueño, que veían ángeles que bajaban y subían, Jacob estaba. ¿Por qué Dios lo llevó ahí? Porque él dijo, este lugar es casa de Dios. Casa de Dios porque era la puerta espiritual para que los ángeles entraran y subieran y bajaran. No pudo Jacob estar acostado en otro lugar, porque de estar acostado en otro lugar no había puerta. Y yo sé que muchas veces muchas personas no entienden estos principios y conceptos, pero yo creo que usted me entienda bien claro hoy. Por eso Dios lo llevó allí y él puso la piedra allí y allí ungió. Y allí Jehová le abrió la puerta. Dice que Jehová estaba en la parte superior de la escalera. ¿Por qué? Porque era la puerta espiritual. Ahora, aquí nos lleva a muchas ramificaciones espirituales. Por eso es que el evangelismo en unos países es más fructífero que en otros. En algunos países no se puede ni predicar la palabra. ¿Por qué razón? Porque hay puertas espirituales que están cerradas en esos países, que Dios no ha permitido, no es el tiempo de Dios de haberlas abierto. Muchas veces nosotros sacamos fuera de contexto los propósitos divinos, la cronología divina de Dios. Dios trabaja con tiempo y espacio. Todo tiene un programa diseñado en el tiempo perfecto de Él. Él abre las puertas que tiene que abrir. Muchas veces nosotros, como no entendemos esto, venimos con enseñanzas mediocres o elementales. ¿Qué sucede? Fracasamos en el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos en el lugar de la puerta y no es la puerta ahí. La puerta está en otro lugar. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo número 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Yo no sé por qué el Señor se le aparece a Daniel de la misma manera que se le apareció a Juan.
idéntico, no cambió de vestidura. Y Jesús tiene un closet bastante grande, déjeme decirle. Vaya conmigo al libro de Revelación capítulo 1, versos 14 y 15. Revelación capítulo 1, versos 14 y 15. Mire la palabra del Señor, gloria a Dios. Revelación capítulo 1, versos 14 y verso 15. Dice la palabra del Señor de esta manera, gloria a Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Lo mismo que vio Daniel allá en Daniel capítulo 10, verso 6, dice, su cuerpo era como de berilo, su rostro como de un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora, me parece que esa es la vestimenta, me da la impresión de guerrero de Jesús. Por lo que yo puedo ver, porque si usted mira a Jesús en otras maneras de vestir, cuando se habla de él en otras porciones bíblicas, no usa esa vestimenta de guerrero que tiene puesta. Y esa es la impresión que se está viendo aquí, porque aquí Jesús está entrando en áreas de guerra espiritual de alto calibre. Ahora, dice la palabra del Señor, verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Hay cosas que no todo el mundo va a ver. Hay cosas que solamente van a ver personas escogidas por el Señor en esa ventana. Solamente Daniel pudo ver eso, dice. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Ahora, sí la pudieron sentir, pero no la pudieron ver. ¿Por qué razón? Porque el Señor le abrió los ojos a Daniel espirituales, no le abrió los ojos espirituales a los que estaban con él. Eso pasa en las iglesias. A veces Dios se mueve, se manifiesta y hay personas que no sienten ni una mosca, pero hay otros que sienten el fuego y la presencia de Dios, porque la ventana está abierta para esa persona y la presencia viene sobre esa persona. Y eso muchas veces lo vemos diariamente en las iglesias. Alabanza el nombre del Señor. Dice la palabra, verso 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Se fueron a correr. En ese río Hidekel, yo creo que usted entienda algo, porque yo le he enseñado en varias ocasiones que Irak era donde estaba el jardín del Edén. Lo sabemos porque los ríos mencionados en Génesis todavía están en Irak, incluyendo el Éufrates. Y que ahí, en algún lugar de ahí, estaba el jardín del Edén donde estuvo Adán y Eva. Y que en ese lugar, en ese país, donde hoy día es Irak, alabanza el nombre del Señor, fue donde por primera vez, terrenalmente hablando, el querubín puso sus pies. Y por eso es que esa es una ventana abierta. Pero esta ventana y esta puerta abierta en lo que es Irán, Irak, es una ventana satánica, una puerta satánica. Dice la palabra claramente que Babilonia, o sea que está a 50 millas al sur de la capital Bagdad, en Irak, dice, será guarida de demonios y de espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque ahí estuvo el jardín del Edén en el pasado. Ahí por primera vez cayó el querubín convertido en Satanás. Ahí fue donde pisó por primera vez. Ahí fue donde pudo ver tierra por primera vez. Entonces, ¿qué sucede? Eso es una ventana y una puerta satánica por donde descienden, hermanos amados, de los aires, potestades y entran. La gente piensa, hermanos amados, que el espacio no tiene
carreteras. Mire, un piloto sabe que no puede levantar un avión de un aeropuerto y decir, ¿sabe qué? Como todo esto es espacio, voy a volar por donde yo quiera. No, hay rutas en la aviación. Los aviones tienen que volar por una ruta específica que se le ha asignado. Cuando un avión se sale de su ruta, entre comillas, su carretera, choca con otro avión, porque puede subir más alto o bajar y tener una catástrofe aérea. Eso ha pasado varias veces. En el mundo espiritual es lo mismo. Hay portales satánicos y hay portales divinos de parte de Dios. Sabemos y entendemos claramente que donde está Irán, Irak, es una puerta, un portal satánico donde potestades de alto calibre pueden caminar por el techo, amén, de la atmósfera espiritual y bajar por esa escalera de la misma manera que los ángeles descendían y bajaban y subían en la revelación que tuvo Jacob. Lo importante aquí es notar dónde está ubicado esa puerta en cada país. Por eso es que Génesis 15, verso 16, Jehová cuando dice estas palabras, porque todavía el pecado del amorreo no ha subido, no ha llegado a su cantidad. ¿Por qué razón? Porque cada ciudad, como yo mencionaba hace unos días atrás, dependiendo si está ubicada debajo de una puerta satánica, hay más pecado. Si hay otra ciudad más lejos que esa ciudad, el pecado tiene que ser exportado, llevado allá. Y por eso es que hay ciudades donde hay ciertas manifestaciones que en otras ciudades no hay. Por ejemplo, hay ciudades donde los asesinatos y las muertes son enormes. En otras ciudades, el robo. En otras ciudades, el homosexualismo, dependiendo la ventana abierta del tipo de demonio que está manifestándose en ese lugar. Yo creo que usted entienda que los demonios, hermanos amados, son territoriales. Lo que dicen territoriales, muchas veces pensamos de que ellos se están ubicando en la calle 32, esquina calle 15. Si usted mira brevemente a Marcos 5:10, Marcos, Evangelio según San Marcos 15, gloria a Dios, Marcos 15, gloria en nombre del Señor. Mire la palabra del Señor. Importante que usted tiene estos principios. Marcos 5, verso 10. Marcos 5, verso 10. Mírelo bien. Para que usted vea que estas potestades buscan lugares especiales. Marcos 5, verso 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Qué región? No simplemente estaba hablando, hermanos amados, del asunto de Gádara. Simplemente era que Gádara estaba en posición geográfica espiritual. Había una puerta demoníaca donde los demonios descendían a esa área y de ahí controlaban, de ahí se expandían a muchos lugares. Ahí tenían sus oficinas, por decirlo así. Por eso que cuando se confrontan con Jesús, ellos piden una petición al Señor. Nótese que Satanás también hace peticiones. Le rogaron de que no los enviara fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque esa era su puerta espiritual donde controlaban. Y si esa puerta era cerrada, la manifestación en esa área iba a ser no iba a funcionar, iba a ser controlada. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 10, yo creo que usted entienda porque todo tiene puertas. Yo creo que usted entienda bien claro esto. El Hades tiene puertas. Alabanza en nombre del Señor. Dice la palabra en Mateo 16, 18. Mateo 16, verso número 18. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas, en plural, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué puertas? Yo creo que usted me entienda bien. Cuando una persona muere, dependiendo la localidad que se encuentre la persona, por ejemplo, Europa tiene puertas, portales espirituales, que cuando una persona muere, ellos entran por esa puerta al Hades. Norteamérica y estos países tienen otras puertas. Cuando una persona muere. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.